Lo primero que Pascual notó fue que desapareció el ruido. Fueron meses de absoluta nada. En ocasiones se preguntaba cómo había dado su vida un giro tan drástico. En un mundo de confinados él era un prisionero, un condenado a muerte que escribe cartas sin la certeza de que alguien vaya a leerlas, solo para gastar el tiempo, un bien normalmente muy codiciado que sin embargo ahora le sobraba. Lentamente el ruido volvió, pero ya no tenía forma de diversión ni de rutina, sino de aguja que le atravesaba los oídos, porque sin ninguna distracción del exterior, las palabras sarcásticas y crueles de su madre no se perdían con el viento, sino que le asfixiaban más que nunca. Y estaba harto de la incertidumbre, de no saber cuándo podría volver a ignorar esa voz. Igualmente nada volvería a ser normal, incluso cuando la desescalada les permitiera volver a salir a la calle. Solo quería escapar de ella, de su ruido. Cuando se decidió, cuchillo en mano se dirigió al dormitorio de su madre. Se detuvo en el pasillo y escuchó. Ronquidos y latidos. El grifo del baño goteando, la televisión demasiado alta. Le estaba entrando dolor de cabeza. Su respiración, el tic-tac de su reloj, ronquidos, latidos. Pascual gritó y golpeó la puerta. Su mente estaba comenzando a nublarse. La mujer se despertó y le gritó algo que no llegó a entender. Él cargó contra ella. Debieron ser al menos 5 minutos de lucha, pero a Pascual no le pareció nada en comparación a todo el tiempo que había tenido que soportarla hasta entonces. Y de repente se dio cuenta. Todo había acabado. No era libre aún, pero ¿importaba eso? Abrió una ventana y dejó que entrase el silencio en la habitación. Podía respirar. Laia Hernández Ibáñez.